Caracas huele a tierra mojada y a pólvora vieja. En ese aire denso nació un niño que un día decidiría llamarse como el perro de las 3 cabezas que vigila la puerta del inframundo. No sabía cuándo eligió ese nombre, que él mismo terminaría atrapado del otro lado de esa puerta, y que el mundo tardaría 8 años en descubrir quién lo empujó. Hay una pregunta que atraviesa este caso desde el principio hasta el fin, y quiero que la lleven con ustedes durante los próximos minutos. ¿Qué hacemos cuando la verdad tarda tanto en llegar que aprendemos a vivir sin ella? Venezuela aprendió a convivir con una mentira durante 8 años. Una familia lloró a un hijo suicida que nunca se quitó la vida. Un país cantó canciones sin saber que su autor había sido asesinado por las mismas manos que cobraban por administrar su talento. Este no es solamente un caso de crimen organizado o de corrupción institucional, aunque tiene ambos elementos. Es sobre todo la historia sobre la fragilidad de la confianza, sobre lo que ocurre cuando entregamos nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestra vulnerabilidad a quienes se suponen que deben de cuidarla. Y descubrimos demasiado tarde que esa entrega fue una sentencia, nuestra sentencia. Esta es la historia de Tirone José González Orama. El mundo lo conoció como el cancerbero. Bienvenidos a la mente del abismo. Tirone nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, hijo de José Rafael González y Leticia Cormoto Orama. A los 4 años su familia se mudó a Palo Negro, un sector humilde del estado Aragua, y ahí transcurrió su infancia. Fue un niño hablador, curioso, de los que siempre levantan la mano para representar a su salón, un lector impulsivo que devora libros con la misma hambre con la que otros niños devoran juegos. La pérdida llegó temprano y llegó 2 veces. Primero la muerte de su madre, y eso era cuando apenas era adolescente, y después, en el año 2000, el asesinato de su medio hermano. 2 duelos que en un cuerpo joven no sabe todavía cómo cargar, y que terminaron por ello convertidos en versos. Desde la psicología del apego del desarrollo de John Bowlby, sabemos que la pérdida temprana de una figura materna no es un evento que simplemente pasa y se cierra. Es una reorganización completa de un sistema con el que un niño aprende a relacionarse con el mundo. Cuando la base segura desaparece, el niño no deja de necesitarla, pues la busca en otro lado. La busca muchas veces, en quien ofrezca protección, estructura y sobre todo un lugar donde pertenecer. Tirone la encontró en la música. Se convirtió en el cancerbero, en referencia al can cerbero, de la mitología griega. El guardián que impide que los muertos salgan y los vivos entren. Se convirtió en un guardián de un umbral que terminaría cruzando el mismo, demasiado pronto y por mano ajena. Algo que quiero que noten en esta elección del nombre, pues esto es un adolescente que ya ha enterrado a su madre y a su medio hermano, así que esto no lo eligió por casualidad, convertirse simbólicamente en el guardián de la frontera entre la vida y la muerte. Esto se elige desde un lugar demasiado bien conocido. La psicología del duelo temprano suele empujar a quien lo atraviesa hacia una relación íntima, casi profesional, con la finitud. Cancerbero no le tenía miedo a la muerte como el tema, pero la muerte pues ya le había entrado en su casa por lo menos 2 veces antes de que él cumpliera 20 años, así que su punto de vista en lo que se refiere a la muerte era algo normal. Antes de cancerbero, Tirone probó otros nombres: el Chamo Gómez, Catire, el último poeta hardcore e índigo. Cada seudónimo era un intento de encontrar una identidad que sostuviera lo que estaba viviendo. Formó parte de las agrupaciones tempranas como Códigos del Barrio y junto a otros jóvenes de la escena del rap consciente de Aragua. Aunque la falta de recursos limitó esas primeras grabaciones a apenas 3 temas, el talento estaba ahí desde el principio. Lo que faltaba era un terreno donde pudiera crecer, sin que más tarde otros decidieran cuánto de ese talento les pertenecía a ellos.
El cancerbero formó parte de las agrupaciones como Básico. Después lanzó proyectos junto a Lil Supa y en 2010 publicó su primer álbum en solitario, Vida. 2 años después llegó Muerte, su segundo disco, un título que hoy se lee distinto a cómo se leía entonces. En sus letras hablaba de violencia, del crimen, de la decadencia de la sociedad de un país que él observaba con una lucidez que muchos artistas nunca alcanzaban. Trabajaba las artes marciales, había estudiado brevemente Derecho y llevaba una vida disciplinada, alejada de los excesos que se suelen rodear de la fama. Sus discos, Vida y Muerte, se convirtieron en piezas fundamentales del rap español. En Vida encontramos temas que hoy se citan como clásicos del género, reflexiones sobre el desamor, sobre la fe perdida y recuperada, sobre la sostenibilidad de aceptar lo que no se puede cambiar. En Muerte, el tono se vuelve más oscuro, más filosófico. Hay temas que narra, en primera persona, un descenso simbólico al infierno tras haber cobrado venganza por el asesinato de su hermano. Canserbero no escondía su dolor detrás del arte, lo convertía en material de trabajo, en un intento constante de darle forma y sentido a lo que le había tocado vivir. Este dato importa mucho, y me gustaría mucho que lo sostuvieran mientras avanzamos en este capítulo. Canserbero no encajaba en el perfil que después se construyó de él. No era un hombre errático, no mostraba signos de la esquizofrenia que algunos mencionaban o mencionaron más tarde tras su muerte. Y tenía, según quienes lo rodeaban, proyectos claros para el año que estaba por comenzar, tanto giras como colaboraciones y también nuevo material. Desde el trabajo de Wesenbaum sobre el trauma, sabemos que el cuerpo guarda la historia incluso cuando la mente ha aprendido a funcionar con aparente normalidad. El cuerpo lleva el registro de cada amenaza no resuelta, incluso cuando la vida cotidiana parece ordenada. Canserbero funcionaba, ponía, giraba, planeaba y entrenaba artes marciales con disciplina casi monástica. Pero funcionar no es lo mismo que estar a salvo. Y él estaba rodeado de personas que administraban su dinero, su imagen y finalmente, y desgraciadamente, su destino, sin que él tuviera manera de anticipar hasta dónde llegaría esa administración. Natalia Améstica no era una figura externa de la vida de Canserbero, era su manager, la persona que la organizaba sus giras, negociaba sus presentaciones y en teoría cuidaba los intereses económicos del artista. Su esposo, Carlos Molnar, convivía en el mismo espacio y compartía el mundo de la música desde su rol como bajista de una banda de reggae. Este no era entonces el círculo lejano de una industria anónima, era el círculo íntimo, el cotidiano, de quienes compartían casa, comidas, decisiones y se suponía que hasta lealtad. Desde la teoría del apego sabemos que la confianza no se construye del golpe, se construye a través de miles de pequeñas interacciones donde el sistema nervioso de una persona aprende, poco a poco por supuesto, que puede bajar la guardia frente a la otra. Canserbero llevaba, según todo lo que sabemos de su rutina, años construyendo esa sensación de seguridad con las personas que finalmente le arrebatarían la vida. No hubo señales de alarmas evidentes, no hubo quiebre visible en la relación que permitiría para anticipar lo que se estaba gestando. Y esa ausencia de señales es precisamente lo que hace de este caso tan perturbador. La traición más devastadora rara vez se anuncia. Maracay, urbanización Andrés Bello, un apartamento donde vivían, entre dos, Tirone González y Carlos Molnar, bajista de la banda reggae Zion TPL y esposo de Natalia Mesta, manager del rapero. Esa noche algo ocurrió que la versión oficial resumiría en una sola frase: homicidio seguido de suicidio. La versión que Venezuela recibió en enero de 2015 fue la siguiente. Canserbero, en un presunto brote psicótico, atacó a Carlos Molnar con un arma blanca y lo mató, y después se quitó la vida arrojándose desde el apartamento. Esa fue la historia que sus fanáticos tuvieron que aceptar. Esa fue la historia que su familia tuvo que enterrar junto a su cuerpo. Ustedes saben lo que esto implica, esta narrativa, porque esta narrativa que fue entregada en su momento no solo pedía aceptar la muerte de un joven de 26 años en la cima de su carrera,
pues pedía también aceptar que ese mismo joven, sin historial documentado de violencia ni de enfermedad mental grave, se había convertido en un instante en el asesino de su mejor amigo. Se pedía además callar cualquier pregunta incómoda sobre quién más estaba en el apartamento esa noche y sobre quién se beneficiaría de la investigación si terminara ahí. Casi de inmediato hubo voces que no encajaban en esa narrativa. Tanto amigos como familiares repitieron una y otra vez que Tyrone realmente no mostraba signos de depresión, que no había antecedentes de esquizofrenia, la cual se mencionó públicamente, y que tenía planes realmente de conciertos para los meses siguientes. Pues nada de eso, sin embargo, alcanzó para mover a la justicia venezolana en ese momento, porque en ese momento el caso se cerró y la versión del suicidio se quedó como verdad oficial durante 8 largos años. Aquí aparece uno de los conceptos más útiles que nos ofrece Carl Jung, la sombra colectiva. Una sociedad, igual que una persona, puede preferir una mentira ordenada a una verdad caótica. Es más fácil de sostener la historia de un artista atormentado que se quita la vida que investigar a fondo por qué media docena de personas, incluyendo funcionarios del propio Estado, tenían motivos para que esa historia nunca cambiara. Durante 8 años, la hipótesis del suicidio se sostuvo con la ayuda de algo más que el silencio. Se sostuvo con complicidad activa, pues la investigación, que se reabrió en noviembre de 2023, reveló que la escena del crimen había sido alterada y que funcionarios de CIPC y el Ministerio Público habían participado en ratificar una versión falsa. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, hablaba de los órdenes ocultos. Estos sostienen los sistemas humanos. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, hablaba de estos órdenes ocultos que sostienen a los sistemas humanos, pues las lealtades invisibles, los pactos silenciosos que se protegen incluso a costa de la verdad. Lo que ocurrió en este caso no fue solamente el crimen de 2 personas, pues fue realmente una red completa dispuesta a sostener una mentira compartida durante casi una década, porque cada eslabón de esa red tenía algo que perder si la verdad salía a la luz. La patóloga forense a cargo de la autopsia de ambos cuerpos también terminaría imputada por la obstrucción a la justicia y el encubrimiento. 3 funcionarios policiales serían condenados años después por ayudar a construir una escena que sostenía la hipótesis del suicidio. La mentira, para sostenerse, necesitó de manos entrenadas para hacerla parecer verdad. Y aquí es donde el caso Cancerbero deja de ser solamente la historia de una traición personal y se convierte en un relato de algo más amplio. Lo fácil que resulta cuando el poder y la impunidad se combinan para convertir un asesinato en un suicidio con solo una firma correcta en un lugar correcto. Pues no hizo falta un plan perfecto, tan solo hizo falta un puñado de personas dispuestas a mirar hacia otro lado a cambio de mantener su posición, su sueldo y su cuota de poder dentro del mismo sistema. Durante casi una década, el caso Cancerbero vivió en ese territorio incómodo que también conocen quienes han perdido a alguien en circunstancias confusas, el de las sospechas sin prueba. En redes sociales, en foros, en conversaciones de café circulaban teorías, dudas y reconstrucciones improvisadas de lo que pudo haber pasado esa noche en Maracay. Pero nada de eso tenía el peso de una investigación judicial. Y sin ese peso, la familia de Tyrone González tuvo que aprender a convivir con el murmullo constante de algo que no cuadraba, sin que nadie con la autoridad para investigarlo lo hiciera. El caso se reabrió formalmente en noviembre del 2023, casi 9 años después de los hechos. No sabemos y probablemente nunca sabremos con exactitud qué combinación de factores hizo que en ese momento específico la máquina judicial volviera a moverse. Tal vez fue la presión pública sostenida durante años, o tal vez sí fue una evidencia que finalmente encontró su lugar. Lo que sí sabemos es que una vez que el expediente volvió a abrirse, la historia que se sostuvo durante 8 años se derrumbó en cuestión de semanas. El 26 de diciembre del 2023, casi 9 años después de la muerte del Cancerbero, el fiscal general de Venezuela presentó ante los medios unos vídeos donde Natalia Améstica y su hermano Guillermo confesaban haber asesinado tanto a Tyrone como a Carlos Malonar.
Según la confesión de Natalia Méstica, reconoció haber planeado y participado en la muerte del rapero por motivos económicos. Según las propias palabras, sentía que no había recibido el reconocimiento ni el pago que le correspondía por una gira que había organizado, y que Canserbero además tenía intención de cambiar de representante. A eso se sumó Carlos Molnar, su esposo, quien habría sido asesinado en la misma noche, aparentemente para eliminar un testigo y para completar la puesta en escena. Los hermanos Améstica se acogieron al procedimiento especial de admisión de hechos. El 1 de febrero del 2024 fueron por eso condenados a 25 años de prisión cada uno, un homicidio calificado con una alevosía y por un móvil útil, asociación para delinquir, obstrucción a la administración de justicia y falsa atestación ante funcionario público. Aquí quiero que se detengan un momento en la palabra que la propia Fiscalía venezolana usó realmente para calificar este crimen. Fútil. Un motivo fútil. En términos legales es aquel que resulta desproporcionado frente a la gravedad del contenido y, en efecto, lo que la investigación reveló es que 2 vidas humanas fueron consideradas por quienes los arrebataron un costo aceptable frente a una disputa de dinero y de control profesional. Aquí no hubo un conflicto irreconocible de proporciones extraordinarias. Hubo, según todo lo revelado, una manager que sintió que su trabajo no había sido reconocido ni pagado como ella esperaba, y un artista que además tenía la intención de cambiar de representación. Ese fue aparentemente el umbral que separó la vida de la muerte para 2 hombres jóvenes. Detente aquí, porque este es el corazón psicológico de lo que estamos contando. No fue un desconocido quien asesinó a Canserbero, fue su propia manager, la persona que administraba su carrera, que negociaba sus contratos y que en teoría velaba por su bienestar profesional. Esta persona fue la que planeó realmente la muerte de este chico. Stephen Forkes, con su teoría polivagal, nos enseña que el sistema nervioso humano está diseñado para detectar señales de seguridad en las relaciones cercanas. Confiamos en quienes forman parte de nuestro círculo íntimo porque nuestro cuerpo, no solo nuestra mente, ha aprendido a leerlos como zona segura. Pero cuando esa confianza es traicionada por alguien de ese círculo, no es solamente una decepción, pues es una ruptura fisiológica. El cuerpo pierde la capacidad de distinguir quién es refugio y quién es amenaza. Aquí, Canserbero probablemente nunca tuvo la oportunidad de sentir esa calma, pues la traición que le costó la vida vino exactamente de donde, según todo lo que sabemos sobre el vínculo humano, se supone que debía de venir la protección. Pensemos también en el otro nombre de esa estrategia, Carlos Molnar, un músico, un amigo cercano, esposo de la mujer que terminaría confesando ambos crímenes. Molnar no era el obstáculo circunstancial, convivía en el mismo espacio íntimo donde se gestó el plan, y pagó con su vida el simple hecho de estar demasiado cerca de la verdad, o quizás de haber sido considerado un cabo suelto imposible de dejar con vida. Lo que está claro es que aquí 2 hombres, unidos por la amistad y por la música, terminaron unidos también por la misma traición que los llevó a la muerte la misma noche. Beth Hellinger insistiría en que dentro de cualquier sistema humano, una familia, un equipo de trabajo o una relación profesional, existe una necesidad profunda de pertenencia, y cuando esa pertenencia se corrompe desde dentro, la ruptura suele ser mucho más devastadora que cualquier amenaza externa. Un enemigo declarado se puede vigilar, pero un enemigo disfrazado de aliado no deja espacio para la defensa, y ese quizás es el elemento más perturbador de este caso, porque aquí no hubo forma humanamente razonable de que Canserbero anticipara lo que se estaba tramando a sus espaldas, porque todo el sistema de señales que su cuerpo y su mente usaban para distinguir el peligro apuntaban hacia otro lado. Víctor Frank, superviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, sostenía que el ser humano puede atravesar el sufrimiento más devastador si logra encontrarle un sentido. Pero, ¿qué pasa cuando el sufrimiento se construye sobre una mentira? ¿Qué sentido le da a una madre, a un padre, a una hermana, a un duelo que durante 8 años estuvo mal interpretado? La familia de Tirone González tuvo que reconstruir desde el 2023 y el 2024 no solamente los hechos, sino el significado completo de su pérdida. Tuvieron que aprender a llorar de nuevo, esta vez sabiendo que su hijo no cedió a irse, que se lo arrebataron quienes debían cuidarlo. Flan diría que ese acto de reconstruir
el sentido, incluso después de tanto tiempo, es un acto de dignidad. La verdad, por tardía que llegue, es lo único que permite que el duelo finalmente encuentre su forma correcta. Hay una diferencia enorme, desde el punto de vista terapéutico, entre llorar una muerte que se explica por la propia voluntad de quien se fue y llorar una muerte que fue impuesta desde afuera. En el primer caso, aunque el dolor sea inmenso, exige al menos la posibilidad de imaginar que hubo una decisión, por trágica que fuera además. Pero en este segundo, lo que queda es la certeza absoluta de que esa persona que le arrebataron el resto de su historia no tomó la decisión ni siquiera de buscarle el sentido a la muerte. Y por lo tanto no hay decisión que buscarle sentido, hay solamente una ausencia impuesta por la codicia y la violencia de otras personas. Por lo tanto, reconstruir un duelo bajo esta nueva verdad no borra los 8 años anteriores, pero por lo menos les da finalmente un lugar honesto donde abstenerse. La sentencia contra los hermanos Améstica no cerró el expediente por completo. En diciembre de 2024, casi un año después, 5 personas más fueron condenadas por complicidad en el caso, con penas de entre 15 y 20 años de prisión, un empresario vinculado a la industria musical y 3 funcionarios acusados de encubrir el crimen. La Fiscalía venezolana también mantuvo activa una alerta de Interpol para un conductor musical señalado de haber registrado a su nombre la propiedad de parte del catálogo de Canserbero, silenciando así su autoría. Cada nombre que se suma a esta lista es una pieza más de un mismo patrón. Personas que quieren poder y que ese poder les ayuda a decidir sobre la vida de un artista que está repartido entre demasiadas manos ajenas y ninguna de ellas responde ante quien depende de esa protección. Vale la pena pensar en esto desde la perspectiva sistemática, no solo individual. En la industria de la música independiente, especialmente en contextos de escasos recursos institucionales, es común que un solo artista dependa de una red reducida de personas para absolutamente todo. La representación, la producción, la distribución, la seguridad, incluso la vivienda compartida. Esa concentración de dependencia, además sin mecanismos externos de supervisión, crea realmente un terreno fértil para el uso de poder. Aquí no estamos hablando de una gran corporación con departamentos legales y auditorías, pues estamos hablando de un puñado de personas que entre sí decidían casi todo lo que ocurría alrededor de la vida de Tirone González. Cuando ese círculo decide traicionar, no hay ningún otro nivel de contención que lo impida. Esa reflexión no busca en ningún momento diluir ninguna responsabilidad penal, ya que esta fue establecida por la justicia, porque un asesinato es un asesinato, pero sí nos invita a mirarlo desde otra manera. Nos invita a protegernos. ¿Cómo protegemos y cómo dejamos, mejor dicho, de proteger a las personas que ponen, por ejemplo, la vida y el talento en otras personas, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto desde la honestidad? A pesar de todo lo transcurrido, la obra de Canserbero sigue viva. Su música continúa sonando en toda América Latina, sus letras se siguen citando como testimonio de la lucidez poco común. Y en los últimos años su historia ha inspirado a documentales y hasta una obra de teatro musical. Hay algo profundamente humano en esta permanencia, y es que la voz de alguien puede sobrevivir incluso a quienes intentaron silenciarla para siempre. Carl Jung hablaba de la integración de la sombra como el camino hacia la totalidad psíquica. Lo que este caso nos deja, sin duda, es la posibilidad de integrar una sombra social, la de haber creído durante 8 años una historia cómoda, en lugar de exigir una verdad incómoda. Cada vez que elegimos investigar en lugar de resignarnos, estamos haciendo ese mismo trabajo de investigación a escala de comunidad. Canserbero eligió sin saberlo el nombre de un guardián del umbral entre los vivos y entre los muertos. Terminó cruzando ese umbral demasiado pronto y de la forma que nadie debería de tener que enfrentar. Traicionado por quienes deberían de protegerlo, silenciado por un sistema dispuesto a sostener la mentira antes que la justicia. Si algo nos enseña esta historia es que la verdad, aunque tarde 8 años, aunque necesite que se reabran expedientes y se confiesen crímenes frente a cámaras, sigue teniendo el poder de reorganizar el sentido de una vida entera. Y como todo nos deja una pregunta incómoda, yo les voy a dejar una para que se lleven aquí. ¿Cuántas veces elegimos como sociedad la versión más fácil de una historia, en lugar de sostener la incomodidad de investigar lo que de verdad ocurrió?
Hay una segunda parte de esa misma pregunta y quiero dejárselo antes de despedirme. ¿En quién ha depositado ustedes su confianza más profunda? ¿Y qué tan seguido se detienen a revisar si esa confianza sigue siendo merecida? Y no como sospecha permanente o no como paranoia, sino como un acto consciente de cuidado hacia tu propia vida. Canserbero no tuvo la oportunidad de hacerse esa pregunta a tiempo. Nosotros sí la sabemos, y eso, en eso mismo, ya es un privilegio que vale la pena honrar. Quiero darle las gracias por acompañarme en este episodio y que si esta historia le movió algo, si sentiste que hay preguntas sobre la confianza, sobre la atención o sobre el duelo que resuenan también en tu propia vida, te invito a que exploremos esto juntos en una sesión de coaching terapéutico individual. Puedes agendar tu espacio en el link que te voy a dejar en la descripción. Como siempre te digo, ámate, cuídate y respétate incondicionalmente. Recuerda que merece la pena que estés aquí, que el mundo contigo es mejor. Si te gustó este podcast, dale un like, déjame un comentario y nos vemos y escuchamos en el próximo podcast. Gracias.